Esa mañana, Liu Xiaobin, con un tono lleno de preocupación, informó a la policía que su hermano de 65 años había desaparecido misteriosamente. Menos de 3 días después de presentar el informe, Liu Xiaobin también desapareció repentinamente sin dejar rastro. La familia no podía contactarlos. El que alguna vez fue un pueblo tranquilo ahora estaba alterado por la presencia de la policía y los rumores que circulaban. La gente no podía dejar de preguntarse qué les sucedió realmente a los hermanos Liu. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros últimos videos. Esa madrugada, la atmósfera tranquila en el pueblo de Xinzhan, en el poblado de Huai, ciudad de Ning'an, en la provincia de Heilongjiang, China, se volvió repentinamente tensa cuando se realizó una llamada telefónica a la estación de policía. El interlocutor, con tono preocupado, informó que su hermano de 65 años, Liu Xiaoyun, había desaparecido misteriosamente. No hubo señales ni advertencias. El contratista del sitio de construcción se inquietó cuando Liu Xiaoyun no se presentó a trabajar. Después de intentar contactarlo sin éxito, el contratista decidió llamar a su hermano menor, Liu Xiaobin, para preguntar sobre la situación. Al escuchar la noticia, Liu Xiaobin salió de inmediato a buscar por todas partes, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Su hermano había desaparecido sin dejar rastro. Sin otras opciones, Liu Xiaobin llamó a la policía, esperando que pudieran ayudarlo a encontrar a su hermano desaparecido. Liu Xiaoyun era el mayor de 6 hermanos. Más de 20 años atrás, su vida cayó en la soledad cuando su esposa, incapaz de soportar la pobreza, lo dejó llevándose a sus 2 hijos. Desde entonces, Liu Xiaoyun había vivido solo, ganándose la vida con la agricultura. Gracias a algunas habilidades culinarias, un conocido le había recomendado recientemente un trabajo en una construcción como cocinero para ganar un ingreso extra. Sin embargo, después de solo 3 días en el trabajo, Liu Xiaoyun desapareció repentinamente. Mientras la policía examinaba meticulosamente cada pequeño detalle para encontrar pistas sobre la desaparición de Liu Xiaoyun, ocurrió otro evento impactante. Liu Xiaobin, el hermano menor que había contactado a la policía para informar la desaparición de su hermano, también desapareció repentinamente sin dejar rastro. La desaparición misteriosa de Liu Xiaobin dejó tanto a las autoridades como a la familia Liu en total shock. Inicialmente, la familia Liu creyó que la desaparición de Liu Xiaoyun podría deberse a que se había ido a algún lugar por unos días. Pero cuando Liu Xiaobin también desapareció de una manera tan extraña, se dieron cuenta de que estaba sucediendo algo mucho más siniestro. Los hijos de la familia Liu desaparecieron uno tras otro sin dejar rastro alguno y la familia no podía contactarlos en absoluto. La preocupación y el miedo dentro de la familia crecían cada vez más, ya que no tenían idea de lo que había sucedido con sus 2 seres queridos. En ese punto, la única esperanza de la familia descansaba en la policía, esperando que pudieran resolver rápidamente el misterio y traer de regreso a los hombres desaparecidos sanos y salvos. Inmediatamente después de recibir el informe urgente, la policía llegó al pueblo de Xinzhan, donde vivía la familia Liu. Reconociendo la gravedad de la situación, la policía no perdió tiempo y lanzó una investigación a gran escala. Los agentes se dispersaron rápidamente por el pueblo y las áreas circundantes, interrogando cuidadosamente a cada aldeano, tratando de recopilar cualquier información relacionada con la desaparición de los hermanos Liu. El tranquilo pueblo se agitó con la presencia de la policía y los rumores que circulaban. A pesar de los esfuerzos iniciales de búsqueda, no surgieron resultados, y todos se preguntaban qué les había sucedido realmente a los hermanos Liu. Después de varios días de búsqueda infructuosa, la policía obtuvo inesperadamente una pista crucial de un aldeano local. Un anciano en el pueblo declaró que había visto a los 2 hermanos, Liu Xiaoyun y Liu Xiaobin,
visitando la clínica del doctor local para recibir tratamiento médico. Extrañamente, después de esa visita, no los volvió a ver en el pueblo. Esta información fue como un tenue rayo de esperanza en una investigación que gradualmente se acercaba a un punto muerto. La declaración del anciano hizo que la policía sospechara que la desaparición de los hermanos Liu podría estar relacionada con el médico local. Sin perder tiempo, la policía se dirigió de inmediato a la clínica del médico con la esperanza de encontrar respuestas a la misteriosa desaparición. La doctora del pueblo era Su Honggo, una mujer conocida por su carácter fuerte y sereno. No mostró ningún pánico, incluso al enfrentar el aluvión de preguntas de la policía. En su testimonio, Su Honggo admitió que efectivamente había visto a Liu Xiuyun y a Liu Xiubin en su clínica. Explicó que los dos hombres simplemente habían venido a comprar medicinas y que se marcharon poco después. Como su clínica recibe muchos pacientes cada día, era comprensible que no recordara los detalles con claridad. La policía escuchó el testimonio de Su Honggo y sintió que su explicación era algo razonable. Sin embargo, la calma sospechosa de Su Honggo y el hecho de que los dos hombres desaparecieran después de salir de su clínica llamaron la atención de la policía. Durante la búsqueda en la casa de Su Honggo, los oficiales observaron que las habitaciones estaban bastante ordenadas y organizadas. Todo parecía estar cuidadosamente dispuesto y no había señales de que alguien más hubiera estado en la casa. Cuando la policía se preparaba para irse, un oficial se detuvo de repente. Notó un extraño olor fétido que flotaba débilmente en el aire, mezclado con el fuerte olor a desinfectante. No era el olor de ningún químico común encontrado en una clínica. Era un olor que él reconocía demasiado bien, un olor asociado con cuerpos en descomposición. El oficial se concentró, respirando más profundamente para identificar la fuente del extraño olor. Sus agudos instintos, perfeccionados a lo largo de años de experiencia, lo impulsaron a seguir el rastro, junto con sus colegas. Para su sorpresa, el olor los condujo a la entrada del sótano de vegetales en el patio trasero de Su Honggo. El oficial inspeccionó cuidadosamente el sótano con los ojos llenos de sospecha, mientras el olor fétido se hacía aún más pronunciado. Una sensación de tensión comenzó a surgir y supo que podría haber tropezado con una pista crucial en la misteriosa desaparición. Por lo general, los sótanos de vegetales en los hogares del pueblo se usaban para almacenar verduras durante el largo y duro invierno. Sin embargo, el sótano de Su Honggo era completamente diferente. Crecían malezas a su alrededor y la basura se acumulaba dejada sin atender. Cuando la policía estaba a punto de bajar a inspeccionar, Su Honggo apareció de repente, intentando detenerlos. La mujer corrió apresuradamente hacia la entrada del sótano, con los ojos claramente mostrando confusión y ansiedad. Su Honggo dio varias explicaciones para justificar el extraño olor que provenía de su sótano de vegetales, diciendo que era debido a la basura acumulada que había causado el mal olor. Pero dada su visible confusión y su comportamiento anormal, la policía decidió no pasar por alto esta oportunidad. A pesar de los desesperados intentos de Su Honggo por detenerlos, procedieron firmemente a abrir la tapa del sótano para una inspección exhaustiva. En el momento en que levantaron la tapa, un terrible hedor a descomposición surgió, obligando a los presentes a retroceder y taparse la nariz. La policía inmediatamente envió una unidad especial con máscaras de gas y linternas para descender al sótano y realizar una búsqueda. Bajo el haz de las linternas, apareció una escena caótica de basura amontonada, y en medio de ese caótico montón de basura apareció un pie humano, dejando a los oficiales atónitos. Después de cavar frenéticamente y buscar cuidadosamente entre el desorden, la policía descubrió dos cuerpos envueltos en gruesas capas de nilón en proceso de descomposición. Eran nada menos que Liu Xiuyun y Liu Xiubin, los dos hombres que habían desaparecido misteriosamente días antes. Pero el horror no terminó ahí. Mientras la policía continuaba excavando con cautela,
encontraron un esqueleto humano adicional, enterrado bajo la basura y el lodo del sótano. Claramente, Suong no solo estaba involucrada en la desaparición y muerte de los hermanos Liu, sino también conectada a otro crimen misterioso. ¿De quién era ese esqueleto? Nadie podría haber imaginado que en el sótano de vegetales de una mujer aparentemente amable y sencilla se encontrarían 3 vidas perdidas. La mayor pregunta ahora es, ¿qué relación tenía Suong con estas 3 víctimas? Suong, nacida en 1970 en la ciudad de Ning'an, provincia de Heilongjiang, China, era la hija mayor de una familia modesta. Desde joven, Suong destacó por su diligencia, frugalidad y su constante cuidado por sus hermanos menores. Además, era una excelente estudiante, ganándose la admiración no solo de su familia, sino también de sus maestros y compañeros. Después de graduarse de la escuela de medicina, Suong dejó su pequeño pueblo para trabajar como enfermera en la ciudad. Suong había sido el orgullo del pueblo de Sinsan, y todos creían que tenía un futuro muy prometedor. Sin embargo, todo cambió en 1994, cuando, a pesar de la fuerte oposición de sus padres, Suong decidió casarse con el hombre que amaba, un simple campesino. Ella renunció voluntariamente a su trabajo estable y a un futuro prometedor, todo en busca del amor. Pero, desafortunadamente, los sueños de una vida pacífica y llena de amor se desmoronaron rápidamente. No mucho después de dar a luz a su hija, el esposo de Suong reveló su verdadera naturaleza. Vagaba por ahí, coqueteando descaradamente con muchas mujeres de la zona. Tuvo una aventura, justificando sus acciones al decir que Suong ya no mostraba interés en las relaciones maritales después del parto y que por eso tuvo que buscar a otra mujer. El esposo infiel la abandonó cruelmente, mudándose a la provincia de Zhejiang para vivir felizmente con su amante, dejando a Suong y a su hija pequeña en total desesperación. No solo abandonó a su familia, sino que tampoco envió ningún apoyo financiero para Suong y su hija. Unos meses después, Suong recibió noticias de que su esposo no solo vivía felizmente con su amante, sino que también había tenido un hijo con ella. Lo que fue aún más doloroso fue enterarse de que sus suegros, que previamente la habían ignorado a ella y a su nieta, ahora recibían con alegría al nieto de la amante. A pesar de enfrentar todas las dificultades financieras y emocionales, Suong no permitió que esto la derrumbara. Se levantó nuevamente no solo por ella, sino también por su pequeña hija. Para mantener a su familia, Suong decidió abrir una pequeña clínica en el pueblo. La vida mejoró gradualmente gracias al funcionamiento de la clínica y parecía que Suong había encontrado un nuevo camino para continuar viviendo. En este punto, la gente empezó a preguntarse, ¿cómo pudo una mujer tan inteligente y hermosa, cuya vida comenzaba a estabilizarse, convertirse en una asesina a sangre fría? ¿Qué fue lo que realmente llevó a Suong a cruzar la línea entre el bien y el mal? Mientras intentaban descubrir la respuesta, todos se dieron cuenta dolorosamente de que esta paz era solo la calma antes de una tormenta mucho mayor, y que la tragedia aún se cernía sobre la vida de Suong. Un día, la hermana menor de Suong regresó a visitar a la familia después de mucho tiempo, pero en lugar de alegrías, Suong descubrió algo que le rompió el corazón. En el cuerpo de su hermana había incontables cicatrices, no del tipo causado por accidentes, sino que parecían el resultado de una brutal tortura. Ella insistió en que su hermana explicara la razón de esas terribles heridas. Sin embargo, su hermana, una persona de alta autoestima que no quería perder la dignidad frente a la familia, se negó a revelar la verdad. Después de muchos intentos fallidos para preguntar a su hermana, Suong comenzó a sospechar que algo terrible había sucedido. Decidió investigar en silencio y descubrió la verdad. El exmarido de su hermana, Jiang Tao, en un ataque de ira mientras estaba ebrio, había golpeado brutalmente a la hermana de Suong. Las cicatrices en todo el cuerpo de su hermana eran el resultado de estas brutales golpizas. Aunque estaban oficialmente divorciados, Jiang Tao se negaba a aceptarlo.
Continuamente acosaba a la familia, amenazando e incluso abusando de la hermana de Suong. Incluso hubo una ocasión en que se cortó un dedo para intimidar a la familia de su exesposa, tratando de forzarlos a soportar su acoso. La ira de Suong crecía por dentro y en silencio arregló que su hermana se mudara lejos, esperando que su vida mejorara. No obstante, la rabia y el resentimiento hacia Jian Tao continuaron ardiendo en el interior de Suong, imposibles de extinguir. Poco después, Suong descubrió que Jian Tao, el terrible exmarido de su hermana, ahora vivía descaradamente con otra mujer. Esta realización profundió la simpatía de Suong por ella misma, por el desafortunado destino de su hermana. Incapaz de soportar la injusticia por más tiempo, Suong decidió planear su venganza contra Jian Tao. Un día, Suong hizo una excusa para invitar a Jian Tao a su casa, afirmando que quería resolver algunos asuntos familiares. Jian Tao, sin sospechar nada, accedió a encontrarse con ella. Mientras él estaba desprevenido, Suong tomó una botella de vidrio y de repente lo golpeó fuertemente en la cabeza. El golpe fatal hizo que Jian Tao cayera al instante. Incapaz de defenderse, murió de inmediato. En ese momento aterrador, el padre de Suong presenció accidentalmente todo el evento. Impactado por la escena, el amor por su hija lo sobrepasó. Para evitar que su hija tuviera problemas legales, el señor Su decidió ayudarla a deshacerse del cuerpo de Jian Tao. Los dos ocultaron en silencio el cadáver en un lugar donde nadie lo encontraría. Hasta la muerte del señor Su, la ubicación del cuerpo de Jian Tao permaneció como un misterio que nadie conocía. Después de matar a Jian Tao, Suong usó su teléfono para enviar mensajes falsos a su familia, diciendo que tenía que irse lejos para trabajar y construir su carrera. A partir de entonces, nadie conoció el verdadero paradero de Jian Tao y todas las huellas de su muerte se desvanecieron gradualmente. Esta fue también la primera vez que Suong cometió un asesinato. Aunque nadie sospechaba de ella, Suong estaba constantemente atormentada por el recuerdo del asesinato. Por las noches no podía dormir, perseguida por pesadillas que la seguían implacablemente, dejándola en temor y ansiedad. Suong no podía escapar de la culpa por el crimen que había cometido y desde entonces su vida nunca volvió a ser la misma. Un año después, el sobrino de Suong cayó gravemente enfermo y su familia, ya en la pobreza, no podía costear el tratamiento médico para el niño. La desesperación la abrumó mientras Suong corría desesperadamente buscando ayuda, intentando encontrar dinero para salvar la vida de su sobrino. Las personas a quienes acudió se negaron. Nadie estaba dispuesto a ayudarla, profundizando su sensación de desesperanza. En su completa desesperación, Suong se vio obligada a recurrir a un prestamista local, Liu Xiuyun. Este hombre era notorio por sus préstamos con altos intereses y Suong sabía que pedir dinero prestado a alguien como Xiuyun solo empeoraría sus problemas financieros. Esa noche, Suong caminó apresuradamente por el pequeño camino del pueblo bajo la tenue luz de la luna. Temprano ese día, había intentado pedir dinero prestado a Xiuyun, pero él insistió en reunirse con ella por la noche para entregarle el dinero. Aunque se sentía inquieta, su desesperada situación no le dejaba otra opción. Poco después llegó a la casa de Liu Xiuyun. Llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Tras dudar un momento, Suong decidió empujar la puerta y entrar. Justo al cruzar el umbral, las luces de la casa se apagaron de repente. Suong no tuvo tiempo de reaccionar cuando una mano áspera cubrió su boca y la jaló hacia atrás. Suong luchó intentando gritar, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Liu Xiuyun emergió de las sombras, acercándose al oído de Suong con la voz llena de amenaza: «Si no haces lo que te digo, no esperes recibir ni un centavo». Aterrorizada, Suong se dio cuenta de que Xiuyun tenía intenciones siniestras. Él le hizo una proposición grotesca: tendría que acostarse con él para obtener el préstamo. Suong se estremeció ante la horrenda oferta.
con el corazón lleno de asco y furia. Se negó firmemente y trató de escapar de la situación, pero su resistencia solo enfureció aún más a Xiuyun. Él usó la fuerza para someterla, empujándola a una situación de la que no pudo escapar. Frente a la fuerza de aquel hombre violento, Suong quedó indefensa. Él la agredió brutalmente, su acto bestial y despiadado causando a Suong un dolor y una furia insoportables. Suong aceptó todo con amargura, tragándose la humillación y el sufrimiento porque sabía que no tenía otra opción. No mucho después, otra tragedia golpeó la vida de Suong. Esta vez, su hija cayó gravemente enferma. Para entonces, ya casi había agotado sus finanzas tras todas las desgracias anteriores. En su desesperación, sin otras opciones, se vio obligada a buscar a Liu Xiuyun para pedirle dinero prestado. Aunque sabía que era un hombre despiadado, tuvo que soportarlo esperando poder reunir suficiente dinero para tratar a su hija. Antes de acceder a prestarle el dinero, él una vez más la violó. Pero lo que fue aún peor, Xiuyun no dudó en invitar a su hermano menor a unirse en los actos viles. Los hermanos Liu usaban con frecuencia la excusa de cobrar deudas, eligiendo momentos en que la familia de Suong estaba ausente para cometer sus despreciables actos contra ella. Los dos hermanos amenazaban continuamente a Suong, diciéndole que si no obedecía, los intereses se dispararían y aún peor, invitarían a otros a humillarla también. Le advirtieron que, si osaba resistirse o contarle a alguien, su reputación y el honor de su familia serían destruidos. Por el bien de su dignidad y de su familia, Suong soportó una y otra vez. Pero en su interior, el odio y la rabia hacia los hermanos Liu crecían como un fuego ardiendo en lo más profundo de su ser. Después de ser atormentada durante tanto tiempo y llevada al límite, Suong no pudo soportarlo más. La mujer que alguna vez fue gentil y sumisa decidió vengarse, determinada a no dejar que escaparan de los crímenes que habían cometido. En la noche del 27 de abril, Liu Xiuyun, sin saber la brutal venganza que Suong había planeado, llegó a su casa una vez más alegre y desprevenido. Suong, con una expresión serena, conteniendo la furia en su interior, había preparado cuidadosamente unas pastillas para dormir que había elaborado ella misma. Se las entregó a Liu Xiuyun, diciéndole que eran píldoras de mejora. Una mentira cruel pero astuta. Liu Xiuyun, sin pensarlo dos veces, se tragó rápidamente las pastillas, confiando en ella engañosamente. En poco tiempo, las pastillas hicieron efecto y él cayó en un estado de inconsciencia. En ese momento, Suong se acercó a Liu Xiuyun con los ojos fríos y sin emoción. Sin dudar, tomó la cuerda que había preparado y lo estranguló hasta que dejó de respirar. Con una expresión distante, arrastró el cuerpo sin vida de Xiuyun hacia el sótano de vegetales en su patio, donde ya había escondido el cadáver de su cuñado. Pocos días después, Liu Xiubin, el hermano menor, también fue a la casa de Suong como de costumbre, y entonces la misma escena se desarrolló. Suong acabó fríamente con las vidas de los dos hombres que la habían violado y destruido su vida. En la pequeña casa, que ahora contenía dos cuerpos sin vida, Suong no mostró miedo. Cuidadosamente envolvió los cuerpos en plástico grueso como si ya estuviera acostumbrada a esa tarea. Después de soportar tanto dolor y odio, Suong finalmente había logrado su venganza y nadie en el pueblo ni las familias de las víctimas lo sabían. Los cuerpos de los dos hombres malvados permanecieron ocultos en su sótano hasta que fueron descubiertos por la policía. Suong, una mujer que una vez fue amada y respetada por muchos, había perdido su camino debido a una vida llena de sufrimiento y penurias. Suong era tanto despreciable por los atroces crímenes que cometió, como también digna de lástima, pues las crueles circunstancias de su vida la llevaron al límite. Sin embargo, por mucha injusticia que uno sufra, tales dificultades nunca pueden justificar las crueles acciones que tomó. El asesinato nunca es la solución a ningún problema, y el precio que tuvo que pagar era inevitable.
Suong fue ejecutada conforme a la ley en la ciudad de Ning'an. La masacre, que cobró 4 vidas, incluidos los hombres malvados que la habían agraviado, finalmente se cerró. Este caso se convirtió en una dura lesión sobre los límites de la resistencia humana cuando se la lleva al extremo. No es solo una historia de crimen, sino también una advertencia sobre las horribles consecuencias cuando se permite que el odio y la violencia dominen la vida de una persona. Gracias por escuchar el caso de hoy. No olviden dar like y suscribirse para mantenerse actualizados con más casos emocionantes en nuestro canal.